Ahora vamos a hablar de la otitis. La otitis es la presencia de líquido en la cavidad media del oído, por eso es otitis media aguda, ¿sí? Asociada a signos y síntomas agudos, por supuesto. El gran responsable de lejos es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. Puede ser el Haemophilus también, sí, pero gracias a la vacuna ya es cada vez menos. Estafilococo es menos, Moraxella tampoco es muy frecuente. Sin embargo, también puede ser causada por virus. Si nosotros hablamos de una otitis severa, pues definitivamente estamos hablando de una otalgia de más de 48 horas y el oído duele fatalmente. Los niños llegan de madrugada a la emergencia, las fiebres son súper altas y tienen nuevamente un término que usamos mucho en medicina, es un niño que luce tóxico. Si hablamos de frecuencias, hablaremos de una otitis persistente siempre y cuando la reagudización se dé en los primeros 7 días de haber terminado el tratamiento. Será recidivante si aparece después de los 7 días de finalizado el tratamiento, o será recurrente si aparece en los primeros 6 meses o tenemos 4 episodios en un año, ¿sí? Esas definiciones son importantes. Acuérdense, ahí el punto de corte son los 7 días, ¿no? 7 días. El cuadro clínico, por supuesto, a la cabeza es la otalgia, es lo que más aparece. Sin embargo, en los niños pequeños es un niño irritable que se despierta por la noche, que se jala la oreja, que se la coge porque no encuentra forma de tener analgesia, porque finalmente ellos no lo saben manifestar de otra manera. Y si es muy bebito, es un niñito que rechaza el alimento. Entonces eso es importante también. Por supuesto, si tenemos una otorrea purulenta ya tenemos cantado el diagnóstico, ¿no? A veces vienen con fiebre y vómitos y por eso es tan importante todo niño febril mirar el oído. Como les digo, siempre que piensen, que vean que hay conjuntivitis, busquen a Haemophilus influenza o al menos piénsenlo como una posibilidad. Y en el examen físico el signo cardinal es y seguirá siendo el abombamiento de la membrana timpánica, ¿sí? Las nuevas guías clínicas dicen que debería ser un abombamiento con una otoscopía neumática, o sea que debe pujar y nosotros ver ese abombamiento, ¿no? No siempre lo hacemos, pero si ustedes observan con el otoscopio se van a dar cuenta claramente que es una membrana timpánica sana y cuál no lo es. Miren, por ejemplo, la membrana timpánica sana, acá están los huesecillos, la cadena de huesecillos. Aquí está tremendamente inflamado, miren, está rojo, aquí ya se ve claramente abombado. Y aquí no solo está abombado, está opaco, ya no brilla esta membrana timpánica, ¿sí? Pues por supuesto, eso es un signo cardinal. Entonces el diagnóstico cumple 3 criterios. Debe tener un inicio agudo, deben tener signos otoscópicos de ocupación a la cabeza, el abombamiento, ¿sí? Y debe tener algún síntoma inflamatorio, otalgia, fiebre, o que ustedes vean que la membrana timpánica está hiperémica, o sea, está roja. ¿Cómo lo manejamos? Tratamiento es antibiótico, no hay mayor cosa y además, por supuesto, tenemos que darle también manejo de analgesia. Acuérdense que el paracetamol maneja muy bien el dolor, pero no desinflama. Y esta membrana está inflamada. ¿Quién sí desinflama? El ibuprofeno, ¿ok? Eso también es súper importante también cuando queremos indicar analgesia. Si el niño tiene menos de 6 meses, el tratamiento tiene que recibirlo como antibiótico aún con algún tipo de duda diagnóstica. Si el niño tiene más de 2 años, podemos observar. Sin embargo, la realidad en nuestro país es que es difícil que observemos a un paciente porque el paciente no retorna. El paciente nosotros le hacemos el seguimiento muchas veces ya la próxima vez que viene, que sabe Dios cuándo será, porque normalmente las mamás no los traen de manera regular, de manera rutinaria. Y el tratamiento de primera línea es y seguirá siendo la amoxicilina. Miren la diferencia. ¿Se acuerdan que en la faringitis, en la faga, tenía que ser amoxicilina 50 miligramos por kilo por dosis? Bueno, acá es de 80 a 90. No sirve menos, ¿ok? Y si no funciona la amoxicilina, entonces la siguiente mejor opción es amoxiclavulánico, de lejos. Entonces la amoxicilina con ácido clavulánico y la amoxicilina son la terapia de elección. No existe otra.
Si tenemos la mala suerte de que son alérgicos a la penicilina, bueno, ni modo, vamos a tener que ver la forma de colocarle alguna cefalosporina, como ven ustedes, idealmente de tercera generación o de segunda generación. De lo contrario, pues a veces toca usar como alternativa el levofloxacino o la clindamicina. Idealmente esto debería indicarlo el otorrino. Nosotros lo que tenemos que indicar es la amoxicilina, el tratamiento de primera línea. Esa es nuestra misión. 80-90 miligramos por kilo. Listo. Hay complicaciones intracraneales y extracraneales. Esto también es súper importante para el examen. Ustedes lo tienen que tener claro. Parece simple, pero lo tenemos que tener en concepto claro. Porque evidentemente si son intracraneales pueden ser abscesos, ya sea epidural o intracraneal. Puede ser meningitis y esta es una que le gusta mucho al examen, siempre la trombosis del seno venoso. Por supuesto, si son extracraneales son locales. Se perfora el tímpano, hay una mastoiditis, hay una laberintitis o hay hipoacusia, o hay otitis externa y también puede haber parálisis facial. Eso también es importante. ¿Ok? Entonces, hemos visto la arpangina, hemos visto la faringitis. Ahora, acuérdense que cuando querramos pensar en mononucleosis infecciosa, pensemos que es una fiebre que viene con faringitis, que viene con adenopatías, que esto es súper importante, y que viene con visceromegalia. Esta es una de las grandes simuladoras también, porque son niñitos que a veces terminan en los hospitales oncológicos buscando diagnóstico de leucemia, porque la mononucleosis infecciosa puede simular una visceromegalia bien grande. Acuérdense también que cuando pensamos en absceso retrofaringio, es un paciente con una cervicalgia intensa, con mucha fiebre, son fiebres altísimas de más de 39.5. Babean porque no pueden cerrar la boca, duele mucho la garganta, es intensísimo y sobre todo el signo clínico al examen físico es la amígdala desplazada. Funciona bastante parecido en el absceso periamigdaliano. ¿Ok? Aquí ven, por ejemplo, mira cómo está el absceso formándose. Aquí también se ve como una colección. El absceso periamigdaliano ocurre en niños y adolescentes, usualmente son chicos más grandes, esto pasa por encima de los 6 años. La úvula se desplaza, causa muchísimo dolor, miren cómo se desplaza la úvula, acá está la úvula, tremendamente desplazada. Miren, se desplaza tremendamente. ¿Ven la úvula cómo se desplaza? Ok, ahora vamos a hablar del paciente con estridor. Este paciente también llega en la madrugada porque los accesos de tos son increíbles. El estridor lo puede causar el área supraglótica, lo puede causar el área subglótica y la puede causar el área intratorácica por las sibilancias. Vamos a hablar en esta parte de la parte más alta. El estridor puede ser agudo o crónico. Si es un estridor agudo, lo más frecuente es que sea una laringotraqueitis o croup. Es la tos que le dicen la tos perruna, es un llanto ronco, un niño disfónico que al momento en el que inspira tiene un estridor tremendo, suena como si estuvieran raspando un metal literalmente. Los agentes, definitivamente la parainfluenza, la influenza, el sincitial son lo más frecuente. A la cabeza en nuestro país la parainfluenza, ¿sí? La epiglotitis también puede causar estridor, sí, también puede causar estridor. Definitivamente el paciente con epiglotitis es un paciente que trae algo más que solo tos y fiebre. Es un paciente que no puede respirar bien, que tiene una posición en trípode, que tiene un distrés severo. El paciente con epiglotitis, igual que el croup, se puede intubar. Tiene mucho riesgo de intubarse, precisamente por el diámetro de las vías respiratorias en los niños, ¿no? Es completamente diferente. Y un cuerpo extraño también causa un inicio brusco, con tos persistente, con disfonía. No hay fiebre, no hay coriza. Es mucho más frecuente en el bronquio derecho por el tamaño, acuérdense, y la disposición. Pero si estamos hablando de un crónico, que a veces la mamá lo trae y ustedes lo escuchan y le dicen, señora, ¿pero es la primera vez que hace esto? No, pero me asustó porque hace tiempo que ya no hace. Bueno, entonces piensen más bien que es una laringomalacia y que si no ha desaparecido hasta los 18 meses o hasta el año, es mejor que vaya a ver al neumólogo. Miren cómo se pone angosto
en las placas que a veces pedimos para ver las adenoides, ¿no? Para ver los estridores. Esto es el croup. Igualita, miren cómo se adelgaza chiquitito. Cuando nosotros buscamos la severidad del croup, una de las mejores escalas con las que trabajamos es la escala de Wesley. Como siempre les he dicho, las escalas no tienen mucho sentido de que ustedes se las memoricen. Quizás sí que sepan qué escala usar para asma, qué escala usar para el croup, qué escala usar para la faringitis. Pero también lo que es importante es que ustedes entiendan qué evalúa la escala. Miren, estridor, tiraje, ventilación, esto es murmullo vesicular. Si el niño está cianótico o no, y si la conciencia está alterada, porque esto es súper importante para el pronóstico. El tratamiento va a depender del score. Si estamos en un score bajo, pues el tratamiento es sintomático y a casa. La dexametasona a la dosis habitual de 0,15 a 0,6 en una sola dosis, dice la guía. Si digamos es moderado el score, entonces idealmente hay que darle la dexametasona en una sola dosis vía oral y hay que nebulizarlos con epinefrina. Acuérdense que la dosis máxima es 5 mililitros y que la epinefrina viene de 1 mililitro, por lo tanto la dosis máxima son 5 ampollas para nebulizar. ¿Ok? Idealmente se observa en emergencia un par de horas, 2 horas, 4 horas y si los síntomas empeoran se hospitaliza. ¿Sí? En uno severo hay que repites lo mismo y si es necesario repetimos la nebulización. Si ustedes nebulizan a un paciente por croup más de una vez, hospitalícenlo. No tiene sentido que se vaya a casa. Y por supuesto, cuando hay falla respiratoria inminente, necesita UCI porque ese niño se puede intubar en cualquier momento. Muy bien. Vamos a hacer ahora la parte que corresponde a neumología. Vamos a revisar algunas de las patologías más frecuentes en neumología y vamos a recalcar algunas cosas que son súper importantes para que ustedes las tengan fijas y puedan organizar la forma en la que van a distribuir su aprendizaje. ¿Ok? Vamos a empezar con la tos ferina, el coqueluche o el síndrome coqueluchoide. El coqueluche lo causa la bordetella pertussis, eso lo saben. El coqueluchoide, que es parecido a la parapertussis, ahí no hay mucho arte. Sin embargo, hay virus que pueden causar un síndrome coqueluchoide, sincitial, adenovirus. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces aquellos episodios que conocemos como bronquiolitis, no bien evaluados, podrían estar más bien tratándose de un síndrome coqueluchoide. Entonces siempre hay que considerar eso. ¿Qué factores de virulencia tenemos? Acuérdense que la toxina pertussis causa leucocitosis y causa linfocitosis. Entonces aquí lo que van a aumentar son los linfocitos, tal cual una infección viral. ¿Sí? Muy bien. Ok. Tiene varias fases. La fase catarral ocurre en la primera semana. Como toda infección viral, tiene una coriza, pero además tiene tos seca. Lo importante aquí es que la fase catarral es la fase de máximo contagio. Si nos preguntan eso, ya sabemos que definitivamente en la fase de síntomas más leves, entre comillas, es la fase que más contagia. Luego viene la fase paroxística, que esta viene a partir de la segunda semana. Es esa tos con un gallo inspiratorio fatal, que viene el vómito post-tos, que a veces se ponen cianóticos con la tos, ojo. Esa es la fase paroxística. Y luego viene una fase de convalescencia, que aparece después de la tercera semana, donde la tos empieza a disminuir gradualmente. Entonces, ¿cuánto dura esta enfermedad? El coqueluche tiene una tos, porque eso es lo que les van a preguntar siempre, incluidos los papás, que dura por lo menos un mes y no tienen que parar la tos. El único momento en el que a veces paramos la tos es la fase paroxística. Solo aquí, en ningún otro momento, porque el resto es una tos residual. Acuérdense que con tanta tos pueden haber hemorragias subconjuntivales, que como inevitablemente todo está en la caja
en la caja de conducción de toda de la cara, evidentemente puede haber otitis, pueden haber neumonías, pueden haber convulsiones o encefalopatías como en cualquier proceso viral. Y en lactantes es muy frecuente la apnea, sobre todo en chicos que nacieron con bajo peso al nacer o en prematuros. Si ustedes tienen alguno de estos niños y sospechan de coqueluche, hospitalícenlo. ¿El tratamiento qué es? Macrólidos. El que funciona mejor es la citromicina, pero básicamente es macrólidos, ¿sí? Ahora hablemos de la bronquiolitis. La bronquiolitis no es sino una inflamación aguda del tracto respiratorio inferior, de los bronquiolos, ¿ok? Es más, se dice que la bronquiolitis es el primer episodio agudo de dificultad respiratoria, pero asociado a sibilancias, que se precede de un cuadro catarral en niños menores de 2 años. Esa edad también es importante, así como les decía que hay edades importantes para nosotros definir qué antibiótico le vamos a dar por diarrea, por ejemplo, porque sospechamos de un germen u otro. Cuando nosotros decimos bronquiolitis, tenemos que entender que son niños menores de 2 años. Por encima de 2 años es bien raro que digamos bronquiolitis, ¿ok? Bueno, a la cabeza y de lejos, el responsable es el sincitial respiratorio. Estudiado ampliamente, estudiado internacionalmente. Sin embargo, en nuestro país también tiene una gran influencia el adenovirus y el enterovirus. Sin embargo, evidentemente, como ven aquí, el metaneumovirus ha sido estudiado en los picos de los meses que le siguen a la infección por el sincitial respiratorio, que coincidentemente, si bien es cierto, no es noviembre y abril para nosotros, es la temporada que tenemos nosotros de sincitial respiratorio acá, es el cambio de la temporada, más bien de otoño-primavera. Pero funciona, digamos, epidemiológicamente, al virus sincitial respiratorio le sigue el metaneumovirus, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también se ha estudiado. Más o menos en la patogénesis lo que vemos es que la infección por el virus sincitial respiratorio pues se mete a la mucosa epitelial, al lumen del bronquiolo, y hace que genere una respuesta inflamatoria altísima, porque vienen las células a combatir lo que están observando y de repente pues empiezan a migrar, y esa migración de las células que finalmente tratan de defenderse ante la infección de este virus, pues terminan obstruyéndose y colapsándose entre sí mismos, haciendo que el alvéolo colapse, y esa inflamación pues claramente hace las veces del proceso inflamatorio del que se habla en la definición. El cuadro clínico definitivamente es un cuadro catarral que dura más o menos una semana. Ojo, tiene que haber un cuadro catarral predecesor, porque si no, no es una bronquiolitis. Hay una tos seca, puede haber febrícula, no necesariamente fiebre, y hay una tos progresiva que eventualmente podría llevar a una dificultad respiratoria. Si ustedes hacen el examen físico, definitivamente van a encontrar sibilantes y pueden encontrar roncantes y subcrepitantes. Ojo, la bronquiolitis no solo silba, la bronquiolitis también ronca, la bronquiolitis también crepita, subcrepita, ¿no? Por supuesto, si tomamos una placa vamos a observar un patrón obstructivo, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un IFI viral y tomamos placa a todas las bronquiolitis? No. Definitivamente no. Si nosotros pedimos una placa es porque estamos sospechando que hay deterioro. Si no, no. ¿Y a quién le tomaríamos un IFI? Si es cardiópata. Porque si yo tengo a un cardiópata con bronquiolitis y sé que es sincitial respiratorio, lo hospitalizo. Si ustedes tienen a un cardiópata y no tienen forma de hacer un IFI viral, lo hospitalizan. El cardiópata con bronquiolitis no se va a su casa. Si toman una placa, evidentemente van a encontrar un patrón obstructivo. Miren cómo están horizontalizadas las costillas, miren cómo se horizontaliza el diafragma, y lo único que van a encontrar pues es moco. En el peor de los casos podrían encontrar atelectasias. Sí, es factible por la cantidad de secreciones que se movilizan. ¿Y qué cosa utilizamos nosotros como criterio de hospitalización? Número 1, un niño muy pequeño, miren, menor de 3 meses. Un niño que haya venido con antecedente de apnea o de distrés respiratorio. Si la mamá lo trae y dice, se me quedó y se puso cianótico, se queda. Taquipnea. Yo les he dicho varias veces que siempre tenemos tablas para ver la frecuencia respiratoria por edades.
pero una frecuencia respiratoria mayor a 70 a cualquier edad es taquipnea. Un niño deshidratado, y esto es súper importante, miren, y lo incluyen todas las guías clínicas y está incluido en el manejo de la bronquiolitis. Si ustedes tienen a un niño deshidratado, se hospitaliza, porque significa que no se pudo hidratar en casa. Como les digo, un niño con cardiopatía congénita se queda, un niño con enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué niños tienen enfermedades pulmonares crónicas? Aquellos niños recién nacidos prematuros que requirieron ventilación mecánica. Aquellos asmáticos que requirieron ventilación mecánica. Algún niño que tenga alguna inmunodeficiencia. Y por supuesto el factor social, que es súper importante en nuestro país. ¿Dónde vive la señora? En el Agustino. Y me lo ha traído al hospital del niño. Esa señora no va a volver mañana. Muy bien. ¿Qué dicen las guías con respecto al tratamiento? Nada. Ya no está recomendado el uso de inhaladores como broncodilatadores, ni de la epinefrina, ni de los corticoides. La nebulización con solución salina, que si bien es cierto ha estado indicado en las últimas guías, ya no está indicada en la última guía, pero también dice que es considerada su uso a juicio médico. Acuérdense que es una solución hipertónica al 3% y que lo único que consigue es movilizar, agilizar las secreciones y disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, por supuesto. El oxígeno solamente si el niño desatura, de otro modo tampoco tiene sentido. La aspiración de secreciones va a funcionar siempre y cuando eso alivie la vía aérea del niño, si no, no. Los antibióticos de ninguna manera, eso no está recomendado. Y como ven, es súper importante la nutrición e hidratación, al punto de que está considerada como una recomendación en la guía. Si ustedes se quedan al niño, tienen que asegurarse de hidratarlo, ya sea por sonda, ya sea por vía oral, ya sea por vía endovenosa, pero lo tienen que hidratar. Parte del tratamiento de la bronquiolitis es la hidratación. Y por supuesto no se usa de manera rutinaria ni la placa de tórax, ni el ifibral, ni la terapia, ninguna de estas cosas. Pero por ejemplo, tan no recomendado como aspirar es la terapia respiratoria, porque la terapia respiratoria no es solamente ejercicios respiratorios, que es con lo que se ha estudiado y con lo que se han hecho estas guías. La terapia respiratoria también incluye la movilización de secreciones. Y si nosotros limpiamos la vía aérea en las bronquiolitis, pues obviamente van a mejorar. Sin embargo, como guía no está recomendado. Hablemos de la neumonía, un tema tan importante y tan resaltado también en todas las evaluaciones que nosotros como médicos somos sometidos. Acuérdense que la bronquiolitis de la que hemos estado hablando es inflamación de los bronquiolos, mientras que la neumonía es la infección del parénquima, completamente diferente, Normalmente podemos hospitalizar niños menores de 5 años, la mortalidad todavía es respetable en nuestro país. También tenemos mayor incidencia en otoño e invierno, ¿por qué? Porque es la época de cambio de clima y porque es la época en la que proliferan los virus. Entonces, si nosotros hablamos de la etiología, que es súper importante definir etiología en este caso, es hablar de, por ejemplo, niños de 1 a 3 meses, niños de menos de 5 años y niños de más de 5 años, ¿no? Lo más frecuente de 1 a 3 meses, como siempre, seguirán siendo los virus. Sin embargo, aquí ya hay un protagonista que puede aparecer, miren, que es el famoso neumococo. Si vamos en los 5 años, también decimos que a la cabeza están los virus, pero aquí está el neumococo. Y ya en mayores de 5 años ocupa el primer lugar el neumococo. Doctora, ¿no tenemos vacuna para el neumococo? Sí, pero la vacuna para el neumococo incluye, a pesar de que incluye de 16 a 23 cepas algunas, tenemos muchas cepas de neumococo. Y lamentablemente, cualquiera de ellas puede causar neumonía. Por supuesto, si estamos hablando de niños inmunocomprometidos, niños con cáncer, tenemos aquí que agregar la posibilidad de que sea infección por hongos, por cándida, por pseudomonas, ¿sí? Mucho menos común los que ven aquí abajo, micoplasmas, estafilococos. Si es una neumonía por estafilococo, es casi una neumonía fulminante. Si es una neumonía por Mycobacterium, igual. Son neumonías muy aparatosas. Las neumonías virales, las más agresivas, la de la varicela zoster, por ejemplo. Y si son pequeñitos, tenemos que pensar en los gérmenes del canal del parto.
Aquí está la listeria, el Streptococcus galactiae, las enterobacterias. Normalmente el cuadro es una fiebre que viene con tos, que viene precedida de un cuadro viral siempre. Y el signo más sensible y que está en todas las guías clínicas de búsqueda de neumonía es la taquipnea. Si ustedes les preguntan el signo cardinal en algún examen, no lo duden, es taquipnea. ¿Ok? Si hay taquipnea, ese es. ¿Listo? Signos de dificultad respiratoria, claro, puede haber dificultad respiratoria, cualquiera, las retracciones, el aleteo nasal, quejido. Y en el examen físico, evidentemente van a encontrar disminución del murmullo vesicular donde esté la neumonía. Van a encontrar las vibraciones vocales aumentadas. Van a encontrar crépitos. Por supuesto, es el signo cardinal del daño parenquimal. Eso transmite los crépitos, el daño parenquimal. Acuérdense que la taquipnea siempre tiene que ver con la edad, pero acuérdense también que una frecuencia respiratoria mayor de 60 a cualquier edad es taquipnea. El diagnóstico, por supuesto, es clínico. ¿Necesitamos radiografía? Sí y no. La radiografía con este examen clínico, créanme, muchas veces no es necesaria. Si tienen la posibilidad de tomarla, tómenla para que puedan documentar sobre todo si hay una neumonía complicada o no, valga decir hay algún derrame, o cuál es la extensión de la neumonía. Los exámenes de laboratorio tendrán sentido si, nuevamente usaré la palabra, si luce tóxico. Y entonces miren, por ejemplo, aquí esta es una neumonía lobar, es un niño chiquito y el hecho de que esté comprometida toda esta zona definitivamente lo hace peor. Aquí, por ejemplo, miren, está comprometida también casi toda la parte basal y esta más bien parece una neumonía viral porque miren cómo se distribuye. ¿A qué paciente hospitalizamos? Al hipoxémico, al que es muy chiquito, al que está taquipneico, porque acuérdense es el signo cardinal, al que tiene algún signo de distrés respiratorio, y no me lo confundan a esto con taquipnea, porque el distrés respiratorio es el quejido, es el tiraje. Acuérdense que el quejido nos habla del colapso del alveolo. Eso dice el quejido. Y por supuesto un paciente deshidratado. Como siempre les digo, qué importante es hidratar a un paciente. O que por supuesto no se puede alimentar. Eso se queda. Un llenado capilar prolongado. Este niño ya está tóxico. Miren, aquí está la palabrita. Algún niño con comorbilidades, cualquiera de estas, principalmente las cardiópatas y los que tienen enfermedades crónicas. Un niño con neumonía complicada, o sea, un niño que le tomé la placa y tiene derrame pleural. Un niño al que decidí darle tratamiento ambulatorio y ha vuelto a los 3 días y sigue con fiebre, sigue con síntomas, sigue con taquipnea, perfecto. Y nuevamente aquí el factor social, ¿no? Entonces, ¿quién es una neumonía complicada? Bueno, la primera será un derrame paraneumónico, ¿no? Un derrame paraneumónico que es lo más frecuente, como pueden ver ustedes aquí, miren, esto es extensísimo. Es una colección del exudado pleural inflamatorio que va a aparecer como consecuencia de la neumonía. Normalmente es consecuencia de una neumonía bacteriana, ojo. Entonces, definitivamente el neumococo es el más frecuente. El estafilococo aureus causa, si bien es cierto, es más frecuente que una neumonía por estafilococo cause derrame a que una neumonía por neumococo cause derrame, no es muy frecuente la neumonía por estafilococo. Por lo tanto, el índice de frecuencia va a seguir siendo más alto por neumococo. ¿Ok? Esta es una fiebre que sigue y sigue y sigue a pesar de que le dieron tratamiento. Un dolor pleurítico se llama esto, que es un dolor inspiratorio. Un paciente que está de costado constantemente porque le cuesta respirar del otro lado, escoliosis. Y nuevamente, ¿no? Un paciente tóxico y taquipneico pese al tratamiento. Ojo. El tratamiento va a ser empírico usualmente, pero debemos usar mínimamente 2 antibióticos. A veces es tributario ya esto de un manejo con drenaje. Acuérdense que la formación del derrame pleural o del empiema
tiene fases. La primera es la exudativa, porque aumenta la permeabilidad vascular. En la segunda es la fibrina purulenta, porque empieza a generarse ya la respuesta inflamatoria con todas las citoquinas. Y la última es la organizativa, donde ya hay fibrosis. Entonces, estas 3 fases, que no pasan en un día, sino miren, pasan alrededor de 21 días, son las que definen la formación de una neumonía complicada. Obviamente, cuando nosotros inspeccionamos, vamos a ver que el paciente no expande completamente la caja torácica. Si palpamos, las vibraciones van a estar completamente disminuidas, y si percutimos en esa zona de aquí, va a haber matidez. Por supuesto, si ocultamos, el murmullo está ausente. Pueden escuchar un soplo tubárico, pueden escuchar egofonía áfona. La neumonía por micoplasma o la neumonía por por gérmenes atípicos, es mucho más frecuente en niños alrededor de los 5 años y es muy rara en niños chiquitos. Menor de 6 meses es muy raro. Como ven, la placa prácticamente no muestra nada, solo hay un refuerzo de trama bilateral. Sin embargo, la clínica es un paciente que ha estado con una tos irritativa, al que ya le hemos dado mucho tratamiento, sobre todo de manejo de sibilantes, porque probablemente lo hemos catalogado inicialmente como una bronquiolitis, y que de repente alguien le puso por ahí en su diagnóstico, no, traqueobronquitis, porque sigue tosiendo, pero sigue teniendo rinorrea, está disneico, con artralgias, con diaforesis nocturna, no siempre fiebre. Hay una tos que no mejora y que es el síntoma más común. Entonces, definitivamente, ahí toca tomar la decisión de dar algún tipo de tratamiento que nosotros creamos que cubra algún germen atípico, porque a esto se le llama neumonía por atípicos. A la cabeza, el micoplasma. El tratamiento, macrólidos. Que el niño se quede en UCI, nuevamente, aquel niño que no consigue una saturación óptima o que tiene un FIO muy alto. Aquel niño que parece que está caminando al shock. Aquel niño que tiene dificultad respiratoria grave, o aquel a que le tomaron una gasometría y tiene el PCO2 elevado progresivamente. Aquel niño que hace apnea recurrente o que hace bradipnia, o que tiene un patrón respiratorio muy irregular. ¿Qué quiere decir? Me quedo con los recién nacidos prematuros, con los de bajo peso al nacer, y aquí abajo con los pacientes neurológicos, que siempre van a tener un patrón irregular. Por supuesto, si tengo un requerimiento de ventilación no invasiva, así sea CPAP, BiPAP o cánula de alto flujo, tiene que quedarse. El tratamiento empírico inicial también es y seguirá siendo la amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina es uno de los mejores antibióticos que hemos tenido, pero acá se le hace un uso tan... La hemos agotado como un antibiótico literalmente, porque no la indicamos como debemos ser y se la toma cualquiera y se la indica cualquiera por un resfrío común. Pero la amoxicilina internacionalmente, y de hecho funciona en nuestro país también, para el manejo de las neumonías, porque es la indicación de cabecera. Y miren, 80-90 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. Hay dosis tope, por supuesto. La alternativa es amoxiclavulánico. Miren cómo aún la alternativa sigue siendo la amoxicilina, ¿no? Evidentemente, si pensamos en una típica, como les digo, a la cabeza, pensemos en acitromicina. El antiviral, la verdad, esto es, digamos, no está demostrado. Es controversial el uso de los Eltamivir, entonces va a depender mucho del criterio clínico. Otra neumonía, por ejemplo, que a veces, mejor dicho, otra manera de cubrir la neumonía a veces es también las cefalosporinas, ¿sí? Y lo otro es que si está hospitalizado, pues le ponemos penicilina o le ponemos una cefalosporina de tercera generación cuando la neumonía es complicada. Listo. Hablemos del asma bronquial.
El asma bronquial es la enfermedad inflamatoria crónica, miren cómo se parece a la bronquiolitis, de las vías respiratorias que cursa con hiperreactividad bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo reversible. Esos datos son súper importantes. Enfermedad inflamatoria crónica, hiperreactividad bronquial, obstrucción al flujo reversible. Listo. Evidentemente hay un índice predictivo de asma, hay criterios mayores y hay criterios menores. En los criterios mayores definitivamente está el asma de mamá o papá, una dermatitis atópica diagnosticada por un médico y una sensibilización alérgica, así decimos IPA positivo. Un criterio menor son sibilantes, que no necesariamente están relacionados a resfríos, eosinófilos en sangre más de 4% y una sensibilización alérgica, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca o la alergia a los frutos secos. Acuérdense que esto de la dermatitis atópica tiene mucho que ver con lo que se llama la marcha atópica. Acá ya últimamente se está considerando también a la rinitis alérgica. ¿Sí? Evidentemente un IPA positivo es una alta probabilidad de asma en la edad escolar. La clasificación de la gravedad del asma va a depender definitivamente de los episodios, de aquellos síntomas que ocurren intercrisis, de cómo silba el paciente, de si tiene síntomas nocturnos o no los tiene y de aquella medicación que utilizan para el alivio. Si nosotros quisiéramos evaluar la severidad, entonces usamos Birman y Pearson modificado por TAL, que es lo que se utiliza para asma, pero también se utiliza el Pulmonary Score, que definitivamente tiene mucho que ver con que no debemos usar una escala para memorizarla, sino para reportar a un paciente y hacerle seguimiento con la misma escala siempre. No es que me gustó hoy día la de Birman y Pearson y mañana me va a gustar la de Pulmonary Score. No, tenemos que usar una sola. Lo que quiero que quede claro siempre en las guías que ustedes usan es qué cosa evalúan. Miren, frecuencia respiratoria, siempre. Sibilancias, siempre. Uso de músculos accesorios, siempre. ¿Qué cosa distinta evalúa entonces el puntaje de Birman y Pearson? La cianosis. Es lo único. Distinto al Pulmonary Score. ¿Por qué? Probablemente porque esto lo hace más objetivo, mientras que la cianosis de repente es hasta cierto punto subjetiva. ¿Ok? Además, consideren que las sibilancias que son consideradas en Birman y Pearson como en cualquier momento o audibles sin estetoscopio y que el hecho de que no haya sibilancias le da un puntaje de 0, tengan en cuenta ustedes que muchas veces el tórax silente, como dice aquí, llega en el peor momento y finalmente nosotros vamos a puntuar como que eso no es un puntaje severo y en verdad el hecho de que venga con un tórax silente es severísimo. El tratamiento debe ser escalonado. La piedra angular definitivamente es el corticoide inhalado. Definitivamente hay que considerar dosis bajas de corticoide inhalado siempre. También están incluidos los antileucotrienos, pero idealmente debemos usar una dosis moderada del inhalador de respuesta rápida. ¿Ya? Además, también utilizamos los llamados LAVA o los llamados corticoides de larga duración. Y finalmente tenemos que definir si vamos a usar una dosis media o una dosis alta de corticoide. La terapia inmunológica va a depender de cómo evolucione y en todos los casos tenemos que usar broncodilatadores de acción corta. Entonces, si es una crisis leve, pues le daremos 2 a 4 puff de salbutamol, por ejemplo, y veremos. Si no responde, pasamos al manejo de la crisis moderada. Si responde, le damos de alta con el manejo del salbutamol. En una crisis moderada ya no damos 2 a 4 puff, damos de 4 a 10 puff cada 20 minutos con este salbutamol. Evidentemente le colocamos prednisona y reevaluamos. Si no responde, pasamos al manejo de la crisis severa. Si responde, le damos, además del corticoide de corta duración, del broncodilatador de acción corta,
le damos prednisona o el corticoide, ¿no? Vía oral. Si es una crisis severa, ya tenemos que pensar en hospitalizar definitivamente, porque miren todo lo que hemos intentado y no sale. Lo vamos a nebulizar con salbutamol o le vamos a dar 10 puff del salbutamol inhalado con bromuro. Ojo, el bromuro es un tratamiento que ayuda, es un tratamiento que suma, pero es un tratamiento de emergencia, no de mantenimiento. Y aquí toca decidir también si el corticoide lo administramos vía oral o vía endovenosa. Eventualmente, si no responde y no tenemos acceso a pasarlo a UCI aún, hay que considerar el uso de sulfato de magnesio. Muy bien. Vamos a hablar ahora de una enfermedad que a veces tenemos muy abandonada y que de hecho en nuestro país ella no nos tiene abandonadas, muy por el contrario nos tiene muy presentes, y es la tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis infantil confirmada va a depender de un estudio bacteriológico positivo o una prueba molecular positiva. Sin embargo, es importante entender que los niños son pausibaucilares, por lo tanto, no necesariamente nos van a dar positivo a estas pruebas, ¿no? Entonces, acuérdense ese dato en los niños siempre. Los niños son pausibacilares. Tienen que tener 3 o más de los siguientes criterios, ya sea un PPD positivo, contacto, a esto se le llama el contacto, síntomas, ¿no? Fiebre, tos, pérdida de peso. Hallazgos en la radiografía de tórax que sugieran TB activa o evidencia de algún apoyo diagnóstico que nos asocie a que sea una tuberculosis. El complejo primario que todos formamos es el complejo de Ghon, que hace una cicatriz y que muchas veces se queda retraído allí, finalmente se calcifica, ¿no? Y luego se puede diseminar. Hay bacilos latentes que van a estar fuera del pulmón, o se puede diseminar a algún otro órgano y causar lo que conocemos como la TB miliar. Cuando el complejo de Ghon se calcifica, se le denomina complejo de Ranke. Normalmente los niños debutan como neumonía tuberculosa, sobre todo si son niños pequeños, de menos de 5 años. Pero evidentemente tienen que reunir muchos criterios. Y no es tan sencillo porque los niños normalmente no nos dan becas positivos. Cuando decimos que es positivo el PPD, cuando es más de 10 contundentemente. Pero un niño desnutrido, con corticoterapia prolongada, con cáncer, con asma, con alguna inmunodeficiencia o con VIH, que es la combinación que le gusta tanto a la tuberculosis, un PPD más de 5 ya es positivo. Entonces, acuérdense, son pausibaucilares, pero tenemos que conseguir confirmación diagnóstica, por lo menos con PPD o con síntomas. ¿Por qué? Porque la mayoría van a tener frotis y cultivos negativos. Entonces, basados en criterios clínicos y epidemiológicos, porque no se olviden que aquí también se incluye el contacto, es importantísimo verificarlo. La terapia definitivamente es la preventiva con isoniazida, es lo que siempre se usa en niños menores de 5 años que hayan tenido contacto de caso índice, independientemente del resultado del niño, o personas que tienen más de 10 milímetros de PPD, también, o personas con VIH, ¿sí? Entonces, contacto, PPD mayor de 10 o VIH. Cualquiera de estos casos tiene que recibir profilaxis con isoniazida. Menos de 15 años, 10 miligramos por kilo. Más de 15 años, 5 miligramos por kilo. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Esto también lo tienen que fijar.